Hola queridos hermanos, un feliz día, que Dios les pueda acompañar, les pueda bendecir en esta mañana, en nuestro Reavivados por su palabra, agradeciendo a mi amigo Carlos por la oportunidad de tener este momento con ustedes y comenzando un libro que para mí es muy especial, muy particular. Dentro de este libro está mi versículo favorito, mi versículo ancla, que cada vez que predique me lo van a escuchar mencionar, y que ustedes ya se imaginarán cuál es en el capítulo 4 y en el versículo 13, pero nos toca comenzar esta mañana el día meditando en lo que nos expresa el capítulo número 1 de Filipenses. Una carta muy especial, una carta que está escrita por un hombre encarcelado. Pablo está en Roma en ese tiempo, está escribiéndolo más o menos 10 años después de haber ido por primera vez a Filipos. A todo esto, Filipos es la primera ciudad europea, es el primer lugar de Europa donde fue predicado el Evangelio, así que no es cosa menor la ciudad a la cual Pablo le está escribiendo. Y le está escribiendo a un grupo de amigos. Como dice el comentario bíblico, la carta de los filipenses, la carta a los filipenses, es la carta de un amigo que le está escribiendo a un grupo de amigos a los que extraña. Una iglesia que más allá de algunas circunstancias que aparecen, no está pasando grandes caos como fue en otras cartas que Pablo escribe. De hecho, la carta comienza más que presentando problemas, comienza presentando alabanzas a Dios por las cosas lindas que suceden. Sin embargo, hay tres detalles que yo quisiera compartir con ustedes en el reavivado de esta mañana. El primero tiene que ver con el aspecto que aparece en el capítulo 1, desde el versículo 3 al versículo 11, y que yo lo voy a denominar como la vivencia del gozo. Y Pablo nos expresa en este capítulo 1 la vivencia que debiera surgir en el corazón de aquel que siente que los hermanos de su congregación son su familia, son sus hermanos. La iglesia tiene que llegar a ser una familia. La iglesia tiene que llegar a ser un lugar donde yo me goce de tenerte a ti cerca, donde tú te goces de tenerme a mí cerca. Eso es lo que expresa Pablo, que aún estando lejos, número uno, le encantaba tener noticias de sus amigos. Número dos, le encantaba soñar con que prontamente los iba a ver. Y nos tenemos que preguntar hoy día si nosotros tenemos esa experiencia en nuestra iglesia. Si realmente para nosotros es un gozo cuando nos damos el abrazo de feliz sábado, o se transformó en un rito mecánico que hacemos, si realmente pensamos cuando abrazamos. Muchas veces criticamos otras denominaciones, por ejemplo, por persinarse, como un acto casi reflejo. Mucho cuidado con que a veces nos demos un abrazo de feliz sábado también como un acto reflejo. Por más bondadoso que aparezca el abrazo o el ósculo santo, el beso con un familiar, con un hermano, con un hijo, a veces se vuelve un acto mecánico, pero que en la raíz debiera ser significativo. Darte un abrazo debiera ser significativo, darte un apretón en la puerta de la iglesia. Para mí, diácono, debiera ser una expresión de gozo de verte en la casa de Dios. Entonces, en primer lugar, Pablo habla sobre el gozo. De hecho, lo resume, por ejemplo, en el versículo 8, porque Dios me es testigo de cómo os añoro a todos vosotros con el entrañable amor de Jesucristo. Pablo amaba a su iglesia en Filipos. Mi pregunta esta mañana es, ¿tú amas tu iglesia? ¿Realmente la amas? ¿Amas a tus hermanos? Probablemente uno no va a llegar a amar a todos. ¿Tienes gente dentro de la iglesia a la cual amas, que sabes que van a estar contigo en las buenas y en las malas, como en el caso de Pablo, en la libertad o en el encarcelamiento? Eh, Tenemos que consultarnos si nuestra iglesia es familia, y si no lo es, tengo que pensar y pedirle a Dios que me ayude a ver de qué forma puedo lograr hacer de mi vivencia como congregación una experiencia más relevante para mi vida, más gratificante, y en la cual las personas realmente me sientan como su hermano, como su hermana. Después Pablo pasa en el capítulo 1 al segundo aspecto que yo quisiera compartir con ustedes, y que es la vivencia del dolor. ¿Por qué hablo de la vivencia del dolor? Porque Pablo después, desde el versículo 12 en adelante, empieza a hablar sobre los flagelos por los que está pasando, las circunstancias difíciles. Está encarcelado,
a veces puede haber pasado hambre, ha sido golpeado, ha sido herido, ha sido socialmente avergonzado. Sin embargo, Pablo le escribe a sus amigos y le dice, si todo esto va a servir como ha servido para que otros conozcan a mi Salvador, no importa. Y lo resume de hecho en la expresión del versículo 21, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. O sea, amo tanto a mi Señor que en la práctica sé que tal vez hasta podría morir por este ministerio que yo escogí tener. Pero si llego a morir con esta esperanza, para mí es ganancia. Más que estar pasando dolores en esta tierra, soñar con que al regreso de Cristo me voy a encontrar con Él, para mí es ganancia, dice. Así que no tengo pérdida si llego a morir. Había un canto hace algunos años atrás que se llamaba Fiel en toda prueba. Tenemos una fidelidad a toda prueba, somos fieles a toda prueba. ¿Qué tanto te cuesta a ti tu fe en este momento, socialmente, laboralmente, económicamente? ¿Qué tanto te cuesta tu fidelidad? Porque probablemente no nos cuesta mucho. La pregunta es, si nos apretaran un poquito, ¿seguiríamos siendo fieles como hemos tratado de ser hasta ahora? ¿Nuestra fidelidad realmente está capacitada para enfrentar cualquiera sea el problema? Porque Pablo eso es lo que está expresando. No importa las angustias por las que yo esté viviendo, yo sé cuál es la corona que me espera, yo sé cuál es el obsequio que Dios tiene para mí. Y pasamos al tercer y último aspecto que ya va básicamente mm, desde el versículo número 25, tal vez en adelante, o del 27 en adelante, y que es la vivencia del comportamiento cristiano. Lo resumo en el versículo número 27 y dice, solamente que os comportéis como es digno del Evangelio de Cristo, para que, o sea que vaya a veros o que esté ausente, oiga de vosotros que estáis firmes en un mismo espíritu, combatiendo unánimes por la fe del Evangelio y en nada intimidados por los que os oponen. ¿A qué se refiere Pablo? Pablo lo que está diciendo es, tenemos que vivir lo que predicamos. La gente en medio de estos intentos por dividirnos que existían en ese tiempo, sabemos que existen en este tiempo también. Si hay algo que le da credibilidad al pueblo de Dios es la unidad. De hecho, la sierva del Señor dice que una de las pruebas más excelsas de la majestad de Cristo es la unidad de la iglesia. Por lo tanto, si hay un trabajo que Satanás sabe hacer bien es dividirnos. Pablo le dice a esta iglesia que está siendo atacada por grupos disidentes, le está diciendo, la unidad hace creíble nuestro evangelio. Así sea que yo los vaya a ver o que solamente reciba noticias, por favor, que las noticias que me lleguen sean de que ustedes permanecen unidos en amor, en fe, con la misma convicción. Hermanos, mientras vayan pasando los años, grupos disidentes van a salir por mil. Vamos a levantar una piedra y va a aparecer alguien con alguna crítica, algún comentario. Pertenecemos a una iglesia compuesta por gente imperfecta. Ustedes son imperfectos, yo soy imperfecto. El Dios que dirige esta iglesia es perfecto y alabado sea su nombre. Fijemos nuestros ojos en Él y veamos a nuestro prójimo como superior a nosotros. Sirvámonos los unos a los otros, vivamos en unidad. Las personas se dejaron de interesar en las religiones cuando dejamos de vivir lo que constantemente predicamos. Volvamos a ser la iglesia de este libro. Volvamos a ser la iglesia que se sostiene en un escrito está. Pero no solamente basemos nuestra iglesia en una vivencia de intelecto, en una vivencia de conocimiento, que es fundamental, porque lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera es a mi camino, pero también la vivencia de la iglesia tiene que ser una en la cual la unión, la fraternidad, el apoyo en momentos difíciles sea característico en nosotros. Mi deseo en esta mañana es que Dios nos pueda bendecir, que Dios nos pueda acompañar, que en este día que vamos a comenzar nuestras actividades podamos confiar plenamente en que así como Pablo le pedía a su iglesia en Filipos que se mantuviera unida, que a pesar de las pruebas siguieran adelante y que se sintieran gozosos de formar parte de este grupo, nosotros nos sintamos privilegiados de formar parte del pueblo de Dios, de formar parte de un pueblo remanente, de un pueblo que tiene luchas, que tiene conflictos, pero que tenemos que creer que avanzando juntos y unánimes, la dirección del Espíritu Santo nos asegura la victoria sobre cualquiera sea el intento de Satanás
por destruirnos. Les envío un abrazo, que Dios los bendiga, que Dios les acompañe y en este Reavivados por su palabra, mi deseo es que estudiemos Filipenses con un corazón dispuesto a extraer savia que traiga vida en abundancia. Dios les acompañe y sigamos con nuestro culto matinal.